Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Qué bueno que está aquí, hermano. Antes que todo, feliz Día del Padre, hermanos. Bueno, pues hoy vamos a dar un tema, ¿verdad? Un tema que se llama solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuántos estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu? Los invito a que me acompañen ahí en sus Biblias, ahí en la carta de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 4, por favor. Dice la palabra de Dios, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, se encontraba prisionero. Estaba literalmente prisionero en la cárcel de Roma, Pablo. Pero no estaba prisionero por ser un delincuente o por ser algo incorrecto, ni por infringir la ley. Estaba prisionero Pablo. Pablo estaba prisionero sino por ser un cristiano. Pablo estaba prisionero en la cárcel de los romanos por ser un cristiano. Pablo era prisionero como consecuencia de la predicación del Evangelio. Estaba preso por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero según Pablo, él no se sentía preso de los romanos. Pablo no se sentía preso de los romanos, sino preso en el Señor. Pablo estaba preso en el Señor. Efesios 4:1 dice Pablo: yo pues, preso en el Señor. ¿Y qué significa ser prisionero de Cristo? ¿Y por qué habríamos de ser prisioneros del Señor? Bueno, pues si no somos prisioneros de Jesucristo, entonces somos prisioneros de algo más. Pablo sabía perfectamente que aquel que no escoge ser prisionero de Cristo, entonces es prisionero del pecado. Del pecado. Así que de todas maneras somos prisioneros. La pregunta es: ¿de quién queremos ser prisioneros? ¿De quién eres preso tú, amigo y hermano? ¿De quién eres preso tú? ¿Sí sabe que un prisionero no es libre de hacer lo que quiera, sino que es esclavo y está sujeto de aquel que lo apresó? Lo triste es que muchos de nosotros somos prisioneros, pero de cosas que nos destruyen y nos acaban, como los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el pecado. Una de dos: ¿le pertenecemos al pecado o le pertenecemos a Cristo? ¿Le perteneces al pecado o le perteneces a Cristo? Recuerde que si usted es cristiano, usted le ha de pertenecer a Cristo. Y pertenecerle a Cristo significa que tú no te perteneces a ti mismo, porque tú eres de Cristo. Tú has sido comprado con el precio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado lo que significa ser comprado por la sangre de Cristo? Nosotros no fuimos comprados por dinero, Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
De tal manera que ahora le pertenecemos y ahora somos sus siervos. Y tenemos que someternos a su santa voluntad y obedecer fielmente su palabra. Amén. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice Pablo. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia de Éfesos, o la iglesia de Efesios, y a nosotros también, a que andemos de una manera digna. En otras palabras, dice que nuestra manera de vivir sea el adecuado. Hermanos, nosotros no fuimos salvos para vivir la vida como queramos, sino que Dios nos salvó para dar gloria y honra a su nombre. Por eso la pregunta es: ¿andamos como Dios espera que lo hagamos? ¿Andas como Dios espera que lo hagas? Dice Pablo en Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí sabe que el llamado del cristiano es una alta vocación? Vocación significa llamamiento. Llamamiento de una persona de parte de Dios. Vocación es el llamado. Vocación es distinto de profesión. La profesión es un trabajo, es un quehacer, mas la vocación es el llamado de parte de Dios. Es el llamado de parte de Dios a vivir y de ser de una forma diferente. Y la verdad es que todos aquí, que somos creyentes, estamos llamados. ¿Y para qué somos llamados? Dios llama al hombre para establecer y para iniciar una relación especial con Él. No es pura coincidencia de que usted esté aquí, Y por supuesto, Dios espera una respuesta por parte de la persona llamada. Hermanos, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, sino que fue el Señor mismo quien nos buscó primeramente. Por eso es Dios mismo quien inicia el llamado. Claramente lo dice Jesús en Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor, y os he puesto para que vayas y lleves fruto. Hermanos, ¿sí sabe que Dios se revela como un Dios personal? Claro que sí. Dios se revela como un Dios personal, que nos ama personalmente, que te ama personalmente, que nos conoce a cada uno personalmente e individualmente por nuestro propio nombre. Él te conoce por tu propio nombre. Por eso el llamado de Dios para ti es únicamente y especialmente para ti. Dios llama a las personas individualmente. Su llamado es específico y solo para ti. Y si tú no le correspondes a su llamado que Él te hace, ese plan que Él tiene para ti se quedará sin realizar en tu vida. Pero Él nunca nos va a obligar a hacer algo que no queremos, Siempre su llamado es una invitación. La persona es la que decide si toma el llamado o lo rechaza. Si tú tomas el llamado de Dios o lo rechazas.
Hermanos, Él nos ama gratuitamente y libremente. Y Dios espera una respuesta de nuestro lado de la misma manera. Amén. Pero si estás decidido en responder el llamado de Dios, tenemos que andar como es digno del llamado que Dios nos hace. Tenemos que andar digno del llamado que Dios nos hace. Efesios 4:1, por favor. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andar o andéis significa comportarse o vivir. Dice Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que Pablo nos exhorta a vivir nuestras vidas de manera que demostremos que le pertenecemos a Cristo. Está diciendo: vive de tal manera que seas un buen testimonio para Cristo. En otras palabras, si ya tenemos el llamado de Dios, debemos comportarnos como tal, como ciudadanos del cielo. Amén. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pregunta: ¿estás viviendo una vida digna para el Señor? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa vivir una vida digna? Muy sencillo. Se trata de nuestra conducta. Se trata en la forma en que vivimos nuestras vidas ante Dios y ante las demás personas. Cuando Pablo insta a los creyentes a vivir una vida digna, está diciendo: vive de una manera piadosa que reflejes a Jesús. Hermanos, cuando vivimos de una manera digna, significa que vivimos de tal forma que nuestras acciones deben coincidir con nuestras palabras. Y nuestra apariencia externa debe corresponder con nuestras convicciones internas. Vivir dignamente significa que las personas miran nuestra vida y se dan cuenta de que honramos a Dios con todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Pero hay demasiadas personas que dicen ser cristianas, pero su estilo de vida, palabras, elecciones, comportamientos y acciones reflejan cualquier cosa menos a Cristo. Pregunta: si tus compañeros de trabajo, amigos y hermanos de la iglesia observaran tu vida y tu conducta, ¿sabrían que amas y sigues a Jesús? Hermano, ¿usted sabe cómo debe ser el andar del creyente? Pablo en este pasaje nombra unas virtudes que deben ser visibles en el andar de cada creyente. Él dice: anden como es digno del llamado que tienen, con humildad y con mansedumbre. Anden con humildad y con mansedumbre. Estas dos virtudes, humildad y mansedumbre, van de la mano, van juntas. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, dice la Biblia. ¿Sí sabe que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza? La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, porque hay gente
que tienen dinero y son muy humildes. Y hay otros que no tienen dinero, pero son muy orgullosos. Por eso la humildad no es sinónimo de pobreza, sino que la humildad es sinónimo de calidad de una persona. Así que no importa qué tan grande sea tu casa, o qué modelo sea tu auto, o cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, nuestra tumba va a ser del mismo tamaño a final de cuentas. Sé humilde, seamos humildes. Pero casi siempre tendemos a querer ser reconocidos, a que la gente nos vea y que nos reconozcan como alguien o que digan algo bueno de nosotros. Y hay veces que queremos ocupar los primeros lugares. Jesús, hablando de esto, dijo en Lucas capítulo 14, versículo del 8 al 11, por favor, si gusta puede acompañarme ahí. En Lucas capítulo 14, versículo del 8 al 11. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El único lugar donde podemos sentarnos hasta enfrente, hermano, es aquí en la iglesia, ¿ok? Ahí sí se puede poner hasta la primera fila ahí, hermanos. Hermano, ¿sí sabe que el humilde no anda diciendo lo que es o lo que tiene o lo que hace? Es mejor que la gente lo diga por sí misma. Es mejor que la gente se dé cuenta por sí sola. Y que no andes diciendo lo que eres o lo que haces. Hermanos, si pudiéramos escoger un título por el cual la gente te pudiera llamar, ¿cuál escogerías? En el ámbito religioso, muchas personas les gustaría que les llamaran pastor, evangelista, maestro, teólogo, diácono, profeta, el apóstol. Muchos prefieren llamarse con un título así, y a la misma vez seguir siendo al mismo tiempo un prisionero del pecado. Hermanos, un buen título no es nada cuando se es prisionero del pecado. Si es que en mi corazón reina todavía la suciedad, la oscuridad, ¿de qué me sirve el título? Todos estos títulos son solamente realzan nuestro orgullo, realzan nuestro cuello. Por eso Pablo, por su lado, no tenía problema con llamarse a sí mismo prisionero de Cristo. Pablo no tenía problema por llamarse prisionero de Cristo, un título que muchos se avergonzarían. Dice Efesios capítulo 4 del 1 al 2, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, dice la Biblia. Ser manso no significa que seas débil, Ser manso no significa que seamos débiles, porque el que es manso es el que tiene una gran fuerza en su interior que le permite poner su voluntad y sus emociones bajo el control de Dios. Pero una persona que no es mansa no puede hacer esto.
sino que reacciona al instante negativamente cuando se le ofende. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo su carta a los Efesios desde la prisión en Roma, sabía que en cualquier iglesia podría haber discordias. Discordia significa enfrentamientos o disputas entre dos personas por falta de desacuerdo. Y en este caso Pablo se refiere a la iglesia. Muchos sabemos que las discordias en las iglesias suceden más seguido de lo que pensamos, ¿verdad? Fíjese que en una discordia, por un lado tenemos la persona que ofende y por el otro lado la persona que se siente ofendida. Pero cada uno de ellos, hermanos, tiene una responsabilidad delante del Señor, Cada uno tiene una responsabilidad delante del Señor. En el primer caso, la persona que ofende debe pedir perdón por la ofensa cometida y con toda humildad y mansedumbre, dice la Biblia. Y en segundo lugar, la persona quien ha sido ofendida, en este caso su responsabilidad es perdonar al ofensor. Le pidan perdón o no, es necesario que el ofendido decida perdonar y pasar por alto la ofensa. El que sabe que ofendió con humildad, pida perdón, dice la Biblia. Y el que ha sido ofendido con mansedumbre, perdone. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 4, por favor. Efesios 4, del 3 al 4. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, una de las condiciones para los que hemos sido llamados por Dios, se requiere que guardemos la unidad entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí Pablo nos recuerda a los cristianos que tenemos la responsabilidad de conservar, guardar, proteger con solicitud la unidad del Espíritu. Hermanos, nosotros como cristianos debemos estar empeñados celosamente en guardar la unidad, que es la unidad de la iglesia. Debemos entender, hermanos, que no se trata de una unidad que debamos conseguir o que debamos hacer nosotros mismos, sino que nuestro deber, dice la Biblia, que es solamente cuidarla, conservarla, guardarla y proteger la unidad de la iglesia. ¿Se sabe que la unidad de la iglesia es obra del Espíritu Santo? Es una obra divina. Y no se nos está mandando a nosotros a hacer la unidad, sino a mantener la unidad, a guardar la unidad. Cuando dice ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ser solícito significa trabajar arduamente por un objetivo. Y en este caso, nosotros como cristianos deberíamos ser diligentes en guardar la unidad de la iglesia. El Señor mismo expresó su deseo que fuéramos perfectos en unidad. Dice Juan capítulo 17, versículo 22 al 23. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice el Señor. Vemos que el Señor Jesús anhela que su pueblo demuestre unidad.
Y el deseo del Señor Jesús es que lo demostremos en la práctica. Y el secreto de la unidad, hermanos, se encuentra en este versículo, de Juan 17:23, donde dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos, dice el Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús tiene que morar en nuestros corazones, en el corazón de sus hijos. Cuando un cristiano reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona empieza a buscar la unidad con los demás cristianos, o sea, con la iglesia. Dice 1 Corintios 12:12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos en este versículo que el enfoque no está en un solo miembro en particular, El enfoque no está en un solo miembro. El enfoque está en todo el cuerpo, en toda la función del cuerpo, en toda la iglesia. En otras palabras, no hay poder en un solo miembro. Por más ungido que seas, no hay poder en un solo miembro, sino en todo el cuerpo, en toda la iglesia, hermanos. Ahí está la fortaleza. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Hermanos, el hombre solo fracasa, El hombre solo fracasa, mas el que está acompañado triunfa. Y todo esfuerzo por conquistar fracasa si no se vive en unidad. Y casi toda carga puede ser soportada si hay un hermano con quien compartirla. Hermanos, vivir unidos nos fortalece, porque cada uno tiene la gracia para edificar a su prójimo, al otro. Pero no vamos a poder estar en armonía a menos que aprendamos humildad, mansedumbre, amabilidad y paciencia. Amos 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Hermanos, si el mundo no ve en nuestra iglesia la unidad, entonces ¿cómo vamos a mostrarles que podemos solucionar sus problemas si no podemos solucionar los nuestros? Si el mundo ve que la iglesia no ofrece más unidad de la que ellos encuentran allá afuera, entonces ellos dirán: ¿para qué entrar en esa iglesia si están todos desunidos? La gente de hoy, hermanos, necesita ver en la iglesia de hoy lo que vio en la iglesia primitiva: unidad y amor. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la desunión es como un cáncer que le quita a la iglesia toda la fuerza que necesita para el crecimiento. Por eso debemos ser solícitos en guardar la unidad con los hermanos, con los que ya estamos unidos en la iglesia. Dice la Biblia que nos debemos esforzar hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hermanos, debemos hacer todo lo necesario para que la unidad y la paz entre nosotros como hermanos y como familia sea restaurada y sea retenida en nosotros, porque solo la unidad en la iglesia, en el matrimonio o como familia nos fortalecerá y nos ayudará a salir victoriosos. Y solamente así podremos alcanzar nuestras metas mucho más fácil, cuando hay unidad.
Hermanos, el Señor quiere que caminemos en unidad, como matrimonio, como familia, como iglesia, porque es allí donde está nuestra fortaleza, porque donde hay unidad, allí está el Señor en medio de nosotros. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 4, por favor. Dice Pablo en Efesios, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí sabe que todos nosotros como iglesia formamos un cuerpo? Nosotros aquí formamos un cuerpo, y que está compuesto por todos los que hemos confiado en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Y todos los que estamos aquí llegamos a ser parte del cuerpo por el mismo Espíritu. Todos los que estamos aquí llegamos a ser parte de ese cuerpo por el mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu morando cada uno de nosotros. Desde el momento en que usted recibió a Jesucristo, usted formó parte de su cuerpo y fue puesto allí por el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia nos exhorta a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu como un solo cuerpo. Y un cuerpo está formado por muchos miembros, y cada miembro tiene que cumplir con una función muy importante para que así el cuerpo como un todo funcione a cabalidad. Así que usted hermano, como parte del cuerpo de Cristo, tiene una función importante que debe desarrollar. Pregunta: ¿usted sabe la función que Dios le entregó dentro del cuerpo de Cristo? La Biblia dice que en Cristo somos un solo cuerpo. Así que usted, si es parte del cuerpo de Cristo, si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted debe tener una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sabe usted cuál es su función? Su función es servir por amor los unos a los otros. Efesios 4, 2, 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, un cuerpo es una unidad, debe ser uno en sí. Un cuerpo debe ser uno o no existe. Es uno o no es nada. El cuerpo no puede ser cortado, no puede ser dividido. Si lo hace, morirá. Y si un miembro se separa del cuerpo, está muerto espiritualmente. Si nosotros nos separamos del cuerpo, estamos muertos y no funcionaremos correctamente. ¿Funcionamos como una unidad o no funcionamos? ¿Somos uno o no somos nada? ¿Somos una iglesia o somos solamente un club de reuniones? Lo triste es que la causa de la debilidad de una iglesia es la falta de unidad. Si tan solo la iglesia universal pudiera estar junta, entonces sería una iglesia poderosa. El problema es que estamos tan fragmentados, estamos tan divididos. Por eso la iglesia vive en debilidad. Hermanos, nuestra necesidad es unificarnos, porque hay poder en la unidad. Mantenernos unidos como un cuerpo en Cristo es esencial para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado aquí en nuestra iglesia local. Hermanos, la iglesia tiene que ser una unidad, así como es un cuerpo. Y en este cuerpo todos tenemos una cabeza, cuya cabeza es Cristo.
Nuestra cabeza es Jesucristo, donde provienen nuestras instrucciones, donde proviene la vida, el poder, y donde todos recibimos nuestras fuerzas y nuestra energía para que cada uno de nosotros, como miembros de parte del cuerpo, funcionemos correctamente. Que cuando una iglesia está funcionando correctamente, es porque cada miembro de la iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. Amén. Por último dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo, hermanos, es la cabeza. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, mi Dios, que nos exhorta, nos habla fuerte, Señor. Tú haces la herida, mi Dios, pero también la vendas, Padre, la sanas, Señor. Tu palabra es como es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta nuestro corazón, mi Dios. Pero es necesario, Señor, es necesario que tengamos tu palabra, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír tu palabra, mi Dios. Y por esta razón estamos aquí, mi Dios, reunidos, congregados a tu nombre, porque queremos seguir conociéndote, alabándote. Queremos ser transformados día a día, Señor. Queremos ser una unidad, Señor, como iglesia, como cuerpo, Padre. Queremos ser esos miembros activos que den fruto al 100%, mi Dios. No queremos estar ahí estancados, muertos, separados de ti, mi Dios, porque separados de ti no podemos hacer nada, mi Dios. Bendice a toda aquella persona que está aquí reunida, mi Dios, y que aún no te conoce, Señor. Muéstrales tu gracia, muéstrales tu salvación, que tú eres un Dios real, que tú salvas, que tú perdonas, que tú bendices. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a los jóvenes, a los ancianos, a los matrimonios, a los que te están sirviendo, Señor. A esos varones que se han levantado, Padre, para servirte. Deles fortaleza. Ayúdalos, mi Dios. Bendice los matrimonios, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Te damos las gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.